Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Me gustaría hoy seguir hablando del Urtext, de un curso de milagro, y hoy vamos a hablar un poco de la introducción al capítulo 4 de los 6 que componen este documento, aparte de los mensajes personales a Helen y a Bill, que también se incluyen al final del libro. Y como os comentaba, me gustaría hablaros del capítulo 4, que lleva por título La raíz de todo mal. Vamos hoy a hablar de la introducción a este capítulo. Se nos dice lo siguiente: la Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado y se secará. Alégrate, la luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida, y nuestros propios sistemas de pensamiento quedarán corregidos. El árbol que no da fruto será cortado y se secará. Es decir, es lo mismo que decir que lo ilusorio se disipará, no tendrá continuidad. Nosotros mismos en este mundo, aquello que nos daña por un tiempo y luego lo abandonamos, luego ya se disipa, ¿no? La chica que me dejó, el trabajo del que me echaron, la disputa que tuve con un amigo que era importante, la ofensa que me hicieron, todo eso pasa el tiempo y ya no me afecta en absoluto. Incluso me refiero a ello en tono jovial, en tono que sin que me toque en la fibra que es susceptible a sentirse dañado. Nosotros mismos nos deshacemos de lo ilusorio que nos causa dolor. Eso no significa que en el momento en el que esté ese dolor no seamos respetuosos con aquello que causa dolor, especialmente si es en nuestros semejantes, ¿no? No podemos decirle a los demás que estás sufriendo, que tienes dolor, es una ilusión, adiós. Esa no es la respuesta propia, de la respuesta correcta, y mucho menos de cualquier persona, y mucho menos de quien está inmerso en unas enseñanzas espirituales como esta de un curso de milagro. Hay que dar una respuesta desde el amor, no ridiculizar a aquel que se siente herido. Sentirnos heridos en el mundo es una cosa muy humana, demasiado humana, y por lo tanto humanamente debemos respetarla y dar una respuesta divina en la medida en la que podamos hacerlo. No pueden mantenerse de otra forma. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y nuestros propios sistemas de pensamiento quedarán corregidos. Fijaos que utiliza el plural, sistemas de pensamientos. Sistemas de pensamiento. Podemos inventar numerosos sistemas de pensamiento. Lo importante es que estén conformes con la verdad. Veis la cantidad de caminos que hay: el eneagrama, los chakras, el zodiaco, los ángeles, angeología. Todo eso no son nada formalmente. Todo eso formalmente no son nada. Simplemente una invitación a emprender el camino del corazón, el camino que nos lleva a reconocernos en la verdad. No tenemos que entender de todos ellos. No está mejor aquel que formalmente entiende de todos o de alguno de estos caminos. No. No necesitas nada, no necesitas un curso de milagros, te lo dice el propio curso de milagros. Eso a mí es una de las cosas que más me maravilla, que personas de poca cultura, que personas que jamás han leído un libro, tienen bondad, son sensibles ante sus semejantes, saben compartir las alegrías y las penas que estos vienen a compartir con ellos, saben dar una respuesta desde la integridad, desde el amor, desde la empatía, y nunca han leído un libro, nunca han emprendido un camino como este de un curso de milagros,
o cualquier otro afín. Por lo tanto, verdaderamente no lo necesitamos. Pero si estamos en ello, y a los que nos da un fruto, a los que nos aporta un beneficio, pues lógicamente seguiremos cultivándolo, seguiremos inmersos en él, porque además nos permite conocer muchas personas que tienen mucho que ofrecer, personas entusiastas, personas que tienen una gran capacidad comunicativa, personas que aportan algo positivo, como son todos los facilitadores, maestros, estudiantes de estas enseñanzas. Nuestros propios sistemas de pensamiento no pueden mantenerse de otra forma. Todo se viene abajo. Esto es lo que antes os comentaba. Nosotros mismos desechamos aquello que en un tiempo anterior parecía tan trascendente. Sentimos que nuestra vida es una tragedia y que alguien allá afuera tiene la culpa, pero pasa el tiempo y comprendemos que eso no es así. Con lo cual, las ilusiones nosotros mismos renunciamos a ellas. La propia ilusión del tiempo nos determina a renunciar a cualquier ilusión temporal. Vosotros que teméis la salvación, nos hemos apegado a un mundo de ilusiones, de contrastes, y no queremos salvarnos de él. Inconscientemente no queremos. El miedo, por ejemplo, es un elemento muy curioso, ¿no? Nos hace desear inconscientemente que aquello que tememos dé muestras de que efectivamente es razonable temerlo. Por lo tanto, ya estamos predispuestos a buscar en torno nuestra situaciones que no sean temibles, porque queremos justificar ese miedo inconscientemente. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Así se titula una de las lecciones de un curso de milagros, y esto es un decreto poderoso. Dios es la fortaleza que está en mí, que está en ti, que está en toda la creación. Dios es la fortaleza, la única fortaleza, porque es la única verdadera, que no se basa en la separación, que no precisa de un amurallamiento para protegernos. Las murallas del mundo, las corazas del mundo, las armaduras del mundo, tarde o temprano se vienen abajo y nos quedamos desnudos ante lo que tememos. No solamente es que se vengan abajo, sino que no somos felices, no nos sentimos en paz cuando estamos tras esos muros, escondidos en esos búnkeres, metidos en esas armaduras, disfrazados en esas poses sociales. No nos sentimos felices, no nos sentimos en paz. Entonces esos caminos mundanos nos están diciendo que proclamemos que Dios es la fortaleza en la que confío, y gracias a ello el temor se va poco a poco disipando, y ya no permitimos que el miedo sea el motor de nuestras vidas. Si el miedo es el motor de tu vida, es que no lo está siendo el amor, que es tu naturaleza, que es tu identidad, que es la verdad de tu ser. Aquello que tememos, no lo amamos. Esto es fundamental. Vosotros que teméis la salvación, estáis eligiendo la muerte. Desde el ego elegimos siempre la muerte, elegimos que todo tenga un fin, un principio y un fin. Creamos nuestra realidad a nuestra imagen y semejanza, pensamos que somos un pedazo de tiempo que empieza y que termina, que nace y que muere, y por lo tanto inconscientemente queremos que todas las situaciones en las cuales nos desenvolvemos den noticia de esa idea de que todo empieza y que termina. Pero la vida no empieza y no termina, la vida siempre está ahí. La vida que está en ti, que eres tú, siempre ha estado ahí, incluso en un sentido material o energético o biológico. La vida que está en ti siempre ha estado ahí, estaba en tus padres, estaba en tus abuelos, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso todos somos hermanos, porque todos venimos
de una misma fuente, incluso también la materia nos da noticia de ello, la materia bien interpretada. La materia se convierte en un gran aliado cuando sabemos considerarla en el mismo sentido en el que consideramos lo que es espíritu. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son irreconciliables. El mundo de separación se basa en la aparente reconciliación de estas ideas, de la vida y de la muerte, de la luz y de la oscuridad, del conocimiento y de la percepción. Entonces los valores negativos, los valores que niegan esa vida, esa luz, ese conocimiento, son los que imperan, porque los positivos no tienen contrarios en la verdad. La luz no tiene contrario. Allí donde está la luz no está la oscuridad. Allí donde está el conocimiento, allí donde está la vida, no está la percepción y no está en la oscuridad. Esto se nos dice también en el Evangelio de Tomás, si no me equivoco. En un mundo donde hay bien y mal, ni el mal es mal, ni el bien es bien. El mal ya no es mal porque el mal ya es una invitación a reconocernos en el bien, en el único bien verdadero. Y el bien no es bien porque el bien ya ese bien mundano depende de contrastarse con el mal. Entonces es lo que acontece cuando en el mundo, ¿no? Queremos ver mal en los demás y castigarlos. Entonces el bien se erige en castigador de sus semejantes. El sistema judicial, el sistema penitenciario está basado en eso. Las fronteras que nos separan de unos países de otros están basados en el miedo. Son la herencia de unos tiempos en los cuales los pueblos se enfrentaban. Hoy día cada vez más podemos reconocer a nuestro semejante a cualquier persona, sea de Perú, de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón. En todos ellos vemos a nuestro semejante. No hacemos asesión de personas. No digo, este que es español, pues es más amigo mío, es más cercano a mí. No puedo decir eso. No puedo decirle a un amigo de México o a una amiga de Perú que tú estás más lejos de mí porque no tienes mi nacionalidad. La nacionalidad, eso es una etiqueta mundana, como tantas otras etiquetas. No es que las haya que menospreciar. Esas son las cosas del César, ¿no? Que diría Jesús. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Dios no entiende de fronteras, de himnos, de banderas, de nacionalidades, ni de cualquier otro elemento mundano. Creer que vida, muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción pueden reconciliarse es creer que Dios y el hombre no pueden. Es creer que la divinidad y la humanidad no pueden reconciliarse, pero estamos aquí justamente para reconciliarnos en esa unidad de lo divino y de lo humano, y de lo divino y de lo humano. Nietzsche diría en su lenguaje que la humanidad debe ser trascendida para reconocernos en lo divino. Lógicamente él no utilizaría esta palabra, pero inconscientemente se refiere a esta idea. Otros maestros pues dirán que no, que la humanidad utilizarán otra forma, dirán que la humanidad debe divinizarse. Y para ello formalmente la palabra humana pues tiene un valor más trascendente que el que lo tiene para otros maestros. Pero esos son puntos formales, intrascendentes. Lo cierto es que cielo y tierra son uno. Cielo y tierra son uno. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra como elementos separados pasarán, porque son uno. Entonces en la ilusión del tiempo se desharán, como no puede ser de otra manera. Pero esto es una idea que tenemos que cultivar aquí y ahora, no estar a la expectativa de un tiempo futuro. No se nos está refiriendo a ello. Jesús en su mensaje, en su labor
evangelizadora o evangelio, que significa compartir un mensaje. Evangelio. Fijaos que dentro de evangelio está la palabra ángel, que significa mensajero. Evangelio. Entonces Jesús, como evangelizador, como mensajero de la palabra de Dios, se me ha perdido un poco el hilo de lo que decía. Voy a beber agua para disimular. Bueno, os estaba comentando que sí, que Jesús decía que cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Se refiere Jesús, desde mi punto de vista, y como ya en otros lugares probablemente habéis escuchado, a que la idea de un cielo y una tierra separada van a concluir, porque esa idea ya no nos va a aportar lo que en otro tiempo pudiera habernos aportado. Ya no necesitamos esa idea, ya no podemos reconocer ese reino de Dios que está en nosotros, como también dice Jesús, y podemos hacerlo ahora, y podemos por lo tanto proclamar el reino de Dios, aunque sea por un instante santo, da igual, eso tiene sus consecuencias positivas. Cualquier inversión en los mensajeros del amor tiene un resultado benéfico, como no puede ser de otra manera. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso estamos aquí. Jesús físicamente hace ya muchos años que nos dejó, pero aquí estamos compartiendo sus palabras, intentando comprender su mensaje. Podemos acertar o nos podemos equivocar. Cualquier equivocación es parte de un proceso que nos lleva a la comprensión de cuál es verdaderamente ese mensaje. Por lo tanto, tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos. Esto es aplicable también a nuestra vida cotidiana, ¿no? El perdón se aplica a uno mismo, ¿no? Principalmente. Proclama aquí y ahora tu inocencia. No permitas que ninguna evocación del pasado te lo impida. Porque si proclamas aquí y ahora tu inocencia y la inocencia de todo lo creado, que viene a ser lo mismo, estarás invitando a que sentimientos de culpa que pueden estar arraigados en ti se vayan desarraigando y vayan dejando de tener potestad, influencia y determinación en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus relaciones. Creer que estas ideas pueden reconciliarse, nos dice Jesús, es creer que Dios y el hombre no pueden. Únicamente la unidad de conocimiento carece de conflictos. Vuestro reino no es de este mundo, el reino humano, el reino de la humanidad, el reino de aquel que se cree separado de Dios, de la fuente de vida, de aquel que interpreta que el sentimiento y el pensamiento son realidades confrontadas, cuando verdaderamente la unidad de ambos es lo que da noticia de nuestra voluntad de vivir en la verdad, de vivir verdaderamente, porque todo es uno y todo es relación al mismo tiempo. Y la primera relación es la relación que hay en ti, de la fuente de vida contigo, del corazón con la mente. No puedes divorciarte de esa fuente. Puedes imaginar que lo haces, pero no puedes hacerlo en la verdad, no puedes divorciarte, no puedes separarte en la verdad. Únicamente la unidad de conocimiento carece de conflictos. Vuestro reino no es de este mundo, porque os fue dado más allá de este mundo. Vuestro verdadero reino es el reino de Dios. Ese es vuestro reino. Este mundo de formas es una realidad neutra, no tiene valor alguno de por sí, y precisamente por eso no hay que menospreciarlo. No hay que menospreciar nuestro cuerpo, las palabras, no hay que menospreciar los vestidos, los maquillajes,
No hay que menospreciar ningún elemento formal, porque no tiene valor de por sí. Lo significativo está en nosotros, lo significativo está en el reino de Dios que está en nosotros, y nosotros por lo tanto manifestando ese reino de Dios y utilizando esas formas, esas herramientas, esos vehículos, esos medios que están a nuestra disposición, cargamos de contenido lo que es neutro. Pero el contenido sigue estando en ti, lo significativo sigue estando en ti, lo significativo es Dios, lo significativo es la verdad, lo significativo es el amor, lo significativo es la bondad, que como siempre decimos es el bonding que nos mantiene a todos y a todas unidos eternamente, por más que imaginemos estar separados. Eso es lo significativo, el reino de Dios que está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Vuestro reino no es de este mundo, vuestro reino fue dado desde más allá. Vosotros sois el reino de Dios. Esto se nos dice en algún texto también canalizado. En el mismo curso de amor, si no me equivoco. Decir que el reino de Dios está en ti, es decir que tú eres el reino de Dios, tú eres la obra de Dios. Nada que no sea eso es verdad en ti, nada que no sea eso es permanente, nada que no sea eso es consistente, nada que no sea eso no deja de ser algo, eso neutro a lo cual antes nos referíamos, y así es como debemos considerarlo. Debemos de dejar de identificarnos con lo formal, porque no es nada, y tú lo eres todo. La obra de Dios lo es todo, lo formal no es nada, es algo neutro, pero al mismo tiempo son herramientas que precisamos de ellas, igual que el mecánico precisa de sus herramientas. Nuestro vehículo se avería, viene el mecánico con su caja de herramientas y consigue solucionar el problema, pero el mecánico sin sus herramientas no puede hacer su trabajo. Eso no significa que las herramientas sean significativas, que las herramientas sean el reino del talento del mecánico. No, el talento del mecánico está en el mecánico y lo manifiesta en el uso de esas herramientas. Pues esta metáfora del mecánico es la que alude a todas nuestras relaciones en el mundo. Cuerpo, palabras, cualquier elemento formal es una herramienta disponible para comunicarnos, no solamente cuando haya que enmendar algún problema como hace el mecánico, también cuando haya que compartir desde la alegría. No solamente hay que dar respuesta desde el amor al que viene triste, apenado, deprimido, enfermo, no, hay que dar respuesta desde el amor al que se acerca a nosotros con la voluntad de compartir alegría, con la voluntad de compartir entusiasmo, con la voluntad de compartir un éxito. También hacemos daño cuando le damos la espalda al que vemos como contento, como feliz. Aunque seguramente si se trata de una persona muy despierta no nos va a hacer reproche alguno, ¿no? Pero quiero decir que herimos también cuando menospreciamos al que creemos que está por encima y también quiere compartir con nosotros. Nos imaginamos que alguien está por encima nuestra, que sabe más, que ha avanzado más, por ejemplo, en estas enseñanzas, y lo dejamos ahí, ¿no? Incluso nos apartamos de él con cierto rencor. y verdaderamente no está, nadie está ni por arriba ni por abajo. Aquí todos estamos al mismo nivel. Si no fuera así no nos estaríamos percibiendo. Todos somos maestros de unos y de otros. Maestros horizontales. Para mí, maestro vertical solamente es Jesús. Por eso es la figura a la cual convertimos en nuestro referente, porque queremos ser como Jesús.
porque queremos seguir el camino que Jesús nos ha mostrado a través de sus mandamientos. Ama al prójimo como a ti mismo, no respondas al mal con la violencia. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas, porque las cosas sin Dios no son nada. Lo que antes os comentaba, las cosas sin Dios son formas neutras. Si les damos valor de por sí, en lugar de saber que Dios es lo único significativo en ellas, si les damos valor de por sí, las convertimos en ídolos, en los cuales pretendemos compensar ese vacío en el cual nos interpretamos. Vuestro reino no es de este mundo, porque os fue dado desde más allá de este mundo. Solo en este mundo tiene significado la idea de un problema de autoridad. Solamente en el mundo tiene significado la idea de un problema de autoridad. La autoridad, esta palabra se refiere al autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Dios es la fuente de vida. Dios es la autoridad, por lo tanto. Dios es el Rey que siempre está en el reino de Dios, que siempre está en ti, como bien dice Jesús. Ese es el Rey que no puede, ¿cómo se dice? Que no puede abandonar el trono. Es el único Rey, en la verdad. En el mundo hay muchos reyes, presidentes de repúblicas, líderes. Pueden creerse superiores, pueden creerse con un poder significativo, pero esto a ellos les pasará lo que antes os comentaba, que tarde o temprano pasa el tiempo y aquella ilusión en la que se creían se desvanece. Todo poder es de Dios, en la verdad todo poder es de Dios. Los poderes mundanos no tienen poder alguno. Esto es fundamental reconocerlo. Si no lo reconocemos, no lo reconocemos en la medida en la que la apariencia nos lo está impidiendo, nos está atrapando en su maraña. El ego construye un mundo complicado, despliega su inventiva, establece un entramado de contrastes, de justificaciones que parece tener consistencia, y si nos interpretamos dentro de ese mundo inventado por el ego, el reino de Dios lo percibimos como una ilusión para los débiles, para los frágiles, para los quejumbrosos, para los que no se dan cuenta de que este mundo es un valle de lágrimas, de sufrimiento y de dolor. Y por lo tanto, estando en ese mundo así, pues eso es lo que compartimos. Compartimos el culto al dolor, el culto al sufrimiento. Un mundo sin Dios es un mundo triste. Es un mundo de culpabilización. Un mundo sin Dios es un mundo en el cual nos sentimos impelidos a acusar permanentemente a nuestros semejantes, a interpretar lo que dicen y lo que hacen en el peor de los sentidos, a querer castigarlos, porque nos sentimos inconscientemente culpables, nos sentimos dignos de un castigo, y por lo tanto no solamente en algunas religiones incluso lo repetimos permanentemente: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Nos golpeamos el pecho. Y si esa idea es la que tenemos de nosotros, pues esa idea es la que tenemos de nuestros hermanos y hermanas. Los vemos como dignos de culpa, los vemos como pecadores, como sucios. Esa es la consecuencia de un mundo sin Dios, esa es la consecuencia de un mundo de separación. Solamente en Dios hay paz, solamente en Dios hay la posibilidad de experimentar la vida, una vida amorosa en el mundo. Solo en Dios eso es posible. Y Dios no es un concepto remoto, no es un individuo que esté más allá de las estrellas, más allá de las nubes. No, Dios es algo que está en ti. Y la evidencia de Él, no hay más evidencia de Dios que tu propia vida, que la evidencia de la gracia de la vida, del gozo de vivir.
En la medida en la que esa vida no es vivida con gozo, en esa misma medida estamos negando la gracia de Dios en nosotros y por lo tanto nos estamos impidiendo a reconocernos en Dios y a reconocer a Dios en nosotros. Solamente en este mundo tiene significado la idea de un problema de autoridad. El mundo no se abandona con la muerte, sino con la verdad. El mundo no se abandona con la muerte, el mundo se abandona con la verdad. La verdad os hará libre. La libertad, por lo tanto, a la cual se refiere Jesús en este mandamiento, porque es un mandamiento, proclama en ti la verdad, reconócete en la verdad, vive conforme en la verdad, no lleves una doble vida, no pienses que afuera hay una autoridad a la que tienes que engañar, no, vive conforme a la verdad, da noticia de la verdad, y no solamente te harás un gran aporte a ti mismo, sino que se lo harás a todos aquellos con los que diariamente y con las que diariamente te relacionas. La verdad os hace libre. Es un mandamiento que nos da Jesús. Mandamiento significa lo que nos mandamos. Mandar no viene de oprimir ni de imponer, como se cree, como creen los poderes del mundo. No, mandar es compartir. Yo te mando una carta, eso es compartir. Yo te mando mis mejores deseos, eso es compartir. Eso significa mandar. No la degeneración de esta palabra que se hace en el mundo. Entonces un mandamiento es una ofrenda de amor que Jesús nos hace, y es un bien para nosotros responder positivamente a ese mandamiento. Es un bien para nosotros permitir que la verdad nos haga libre, porque solo, como comentaba, solo en Dios hay libertad. Solo hay libertad reconociendo la eternidad de la vida. Por eso la muerte no nos permite abandonar el mundo. El mundo se abandona con la verdad, y la verdad puede ser conocida por todos aquellos para los que se creó el reino y por los que espera. Aquí hay una frase tachada, aparte para Helen Chapman. Los dos fuisteis sabios, los dos, Helen y Bill, ambos fuisteis sabios y devotos, dos palabras que son intercambiables literalmente en el sentido que verdaderamente comportan el intercambio de una por otra. Sabios y devotos, se nos pone esta nota entre paréntesis, son palabras que vienen a significar lo mismo. Tener devoción y tener sabiduría significan lo mismo. No puedes ser sabio en algo si no tienes devoción por ello. Devoción es responder desde el amor. Soy sabio en gastronomía porque tengo devoción, es una suposición, es un ejemplo imaginario, porque verdaderamente no lo soy. Soy sabio en gastronomía, soy sabio en las artes culinarias, tengo devoción por cocinar, disfruto cuando veo mis comensales alimentándose, nutriéndose con mi arte, con ese arte que he desplegado en la cocina. Es amor, devoción es amor, sabiduría es amor. La sabiduría del mundo es una sabiduría que no es verdadera. Si el sabio precisa relacionarse con ignorantes, si el sabio precisa ver ignorancia en sus semejantes, es que no está reconociendo en sí la sabiduría de la vida. Esta sabiduría que es devoción, esta sabiduría que es amor, hacer las cosas con amor. Y amor es arte también, como antes os comentaba. Por eso se usa esa palabra, no artes culinarias, porque cocinar también es un arte, porque todo lo que hacemos en el mundo lo podemos hacer con arte, y hacerlo con arte es hacerlo con amor, manifestar voluntad de crear. No podremos crear como lo hace Dios en un mundo de separación, pero podemos manifestar nuestra voluntad de reconocernos en la unidad y nuestra voluntad de crear, de expandir la creación. Crear es expandir la creación, crear es dar noticia del amor que es esa creación. Los dos fuisteis sabios, Helen y Bill, y devotos, reclamando vuestras funciones de escribas
y trabajando hasta tan tarde. Fijaos que aquí se le da la etiqueta de escriba también al colaborador de Helen Jackman, que es Bill. Todos necesitamos un colaborador. La vida se da en la relación. Quiero tener un hijo, pues me parece que necesito colaboración. Necesitamos colaboración permanentemente. Yo quiero escribir algo. Yo todos mis poemas que escribo tienen colaboradores, porque todos me aportan ideas, todos me aportan. Yo estoy escuchando una conferencia y se me ocurre un poema. Yo estoy leyendo un artículo y se me ocurre un poema, porque hay algo en eso que estoy recibiendo a través de mis percepciones que me está inspirando. La inspiración viene de dentro, pero nuestras percepciones nos invitan a reconocernos en esa inspiración. Estamos siempre en relación. Cualquier obra nuestra es una obra de una relación. Yo hablo porque este idioma lo he aprendido de mis semejantes, de mis padres, hermanos, de las personas que me han rodeado. Los gestos que tengo son gestos que informan de una realidad social de la cual formo parte. Veis la expresividad, la emotividad que tienen las personas de determinados países, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta escuchar a algunas personas de México, de Colombia, de Cuba, de Argentina. Me gusta porque tienen una emotividad en el uso del lenguaje que en algunas zonas de España no suele tenerlo, ¿no? Aunque también es cierto que aquí en Andalucía, en Canarias y en otras zonas pues también son muy emotivos en algunas personas, ¿no? Yo creo que yo no lo soy demasiado, pero esta es una facultad que se puede cultivar, ¿no? Eso es como lo de cantar. No es cierto que unos sepan cantar y otros no. El cantar tiene una formación también, te puedes formar y entonces cantarás mejor. La oratoria tiene una formación, no es algo innato. Las personas que hablan bien se han estado formando para hacerlo. Yo no sé si hablo bien o mal, pero yo durante muchos años he sido siempre una persona de muy pocas palabras y de mucha torpeza al expresarme. Entonces eso me demuestra, eso me evidencia de que todo, cualquier aprendizaje adecuado te permite manifestar lo que tú quieras manifestar. Esto es lo que significa fe. Fe es voluntad de trabajar con las herramientas disponibles para compartir lo que tú quieras compartir. Nada hay imposible, pero es importante también saber que el camino debe ser algo gozoso. Bueno, como os comentaba, me gusta escuchar a personas de otros países por la emotividad que tienen, ¿no? Y eso pues te hace que te seduzcan, ¿no? Que te atraigan, que quieras escucharla. A lo mejor quieres escucharle un poco de una larga conferencia y la escuchas entera porque te quedas atraído, te quedas muy atraído por lo que estás viendo. Bueno, no sé por qué estaba hablando de esto. Lo mejor que puedo hacer ahora es seguir con este texto porque la verdad es que me alargo demasiado y esa no es mi pretensión. Ambos, nos dice Jesús, Helen y Bill, ambos fuisteis sabios y devotos reclamando vuestras funciones de escriba y trabajando hasta tan tarde. Tú, Helen, habías cometido un serio error contra tu hermano, quien te había pedido ayuda. Una sacerdotisa devota no hace eso. Una sacerdotisa devota o un sacerdote devoto, un maestro de Dios, una maestra de Dios, no comete ese error que supuestamente ha cometido Helen ante una petición de ayuda. La Biblia dice que debieras ir con un hermano el doble de lejos de lo que te pide. Esto es lo que Jesús se refiere, ¿no? Cuando dice, si alguien te roba la chaqueta, darle la camisa también. Si alguien te da una mejilla, pues ponle la otra. No se refiere a que hagamos el tonto, no se refiere a que invitemos a nuestros semejantes a hacer un mal.
Se refiere que nos reafirmemos en el desapego de todo lo mundano. Que le des el doble a tu hermano, a que respondas respondiendo con amor, le des el doble de lo que te pide. Y encima que lo hagas gozosamente, que lo hagas felizmente. Esto también es San Juan de la Cruz cuando nos dice, en uno de sus libros, cuando nos dice, haz lo contrario de lo que quieres hacer. No nos está invitando a que no hagamos lo que queremos hacer verdaderamente. Él nos está diciendo que hagamos lo contrario de lo que ese personaje que queremos ser quiere hacer. Que hagamos lo contrario. Porque ese personaje está acomodado, está en su zona de confort, ¿no? Como dicen los coach, está en su zona de acomodamiento y lo que quiere hacer es arraigarse más en esa zona, en esa vida estática. Entonces bien nos dice San Juan de la Cruz, que era un gran coach, como aquí demuestra, haz lo contrario, considera hacer lo contrario, lo que crees que nunca harías, considératelo. Y justamente estamos dando una respuesta amorosa a esa necesidad de contrastes que tenemos en el mundo. Entonces ya lo estamos usando de una manera creativa. Haz lo contrario, aquello que tú crees que no quieres hacer. Empieza por considerarlo. No lo hagas de una manera temeraria. La temeridad viene de temor. Aquel que actúa con temeridad, está movido por el miedo, está movido por el temor. Quiere huir de una situación. No es eso lo que se nos está diciendo. La Biblia dice que debieras ir con un hermano el doble de lejos de lo que te pide. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. No sugiere que le retrases en su viaje. La devoción por un hermano no debiera retrasarte a ti tampoco. La devoción por un hermano no debiera retrasarte a ti tampoco. Solo puede llevar a un progreso mutuo. El resultado de la devoción genuina es la inspiración. Ese es el resultado de la devoción genuina. Una palabra que correctamente entendida es lo opuesto a la fatiga. Donde hay inspiración no hay fatiga. Donde hay inspiración fluimos con la vida de manera natural. Fijaos que la fatiga, el cansancio a veces llega porque ya estamos predeterminados a hacerlo, porque estamos haciendo algo sin ganas, porque no lo hacemos con amor, porque no manifestamos nuestra devoción, nuestra voluntad, nuestra vocación por hacer lo que estamos haciendo. Lo vemos como una imposición, como una obligación, y por lo tanto el resultado es la fatiga, es el cansancio, es el hastío, es el spleen, lo llamemos como lo llamemos. Estamos clamando, y todas estas palabras no son más que una forma de llamar a la muerte. Estamos clamando por la muerte cuando hacemos las cosas sin amor, sin devoción, sin vocación. Estar fatigado es estar desanimado, es decir, no reconocer en ti que eres un ánima, ánima que significa alma, no reconocer lo que verdaderamente eres. Estar fatigado es estar desanimado, pero estar inspirado es estar en el espíritu. Fijaos, inspiración, espíritu, fijaos la evocación mutua que estas palabras tienen, ¿no? en su sonoridad. Inspiración, espíritu. Ser egocéntrico, y este símbolo se usa mucho también en la Biblia, ¿no? Dios inspira ese barro inanimado. Dios inspira ese barro inanimado. Creemos ser el barro inanimado cuando no reconocemos en nosotros esa inspiración de Dios que nos da vida eterna, porque Dios es Dios de vida. Entonces creemos ser un barro inanimado, que tarde o temprano la ilusión de la vida se va a desprender de esa ilusión. Creemos ser nada. El que cree que es algo que empieza y que termina, que nace y que muere, cree que es nada, cree que es vacío, cree que es carencia. Y de ahí la forma en la que vivimos en un mundo de separación, creyendo robar desde afuera todo lo que creemos carecer en nosotros. Y eso se convierte en un patrón de conducta, en un patrón de pensamiento, en un patrón de relación,
Y una vez que nos hemos arraigado en ese patrón y hemos arraigado ese patrón en nosotros, nos parece una ilusión que exista una vida permanente y que seamos esa vida permanente, que ni empieza ni termina. Ser egocéntrico es estar desanimado. Ser egocéntrico, ser centrípedo, centrarse en sí mismo, es estar desanimado. Porque la vida es expansión, la vida es expansión, la vida es acción de amor, da acción de amor. La negación de esa verdad en nosotros hace que nos interpretemos como seres carentes y por lo tanto lo poquito que creemos que vamos robando de aquí y de allá, pensamos que tenemos que protegerlo. Bien, eso lo vemos por ejemplo en los que dicen que tienen que guardarse esa idea, ¿no? En la mentalidad empresarial de antigua, que ya afortunadamente no es la que se cultiva, ¿no? Tengo una idea, tengo que protegerla, que guardarla, en lugar de sacarla a la luz, ¿no? Los grandes aportadores no se guardaron nada, lo dieron todo. No les importaba que les robaran la idea, no les importaba, porque su voluntad era hacer un bien. Entonces, ¿qué importa? Que te plagien, que te copien, que te quite, ¿qué importa? Si tu voluntad es hacer un aporte benéfico para todos, ¿por qué vas a permitir que el ego quiera resguardar con su mentalidad de carencia aquello que tú pretendes compartir? Darlo todo y así todo será tuyo. Esto también se nos dice en un curso de milagro. Ser egocéntrico es estar desanimado, pero estar autocentrado en el sentido correcto es estar inspirado o en el alma. Los auténticamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Estar inspirado es reconocer la luz en nosotros, reconocernos en la luz, reconocer la luz como nuestra única verdad y por lo tanto la oscuridad ya no se concibe. Estar inspirado es ser siempre creativo. Se nos decía antes en algún fragmento precedente que aquellos que son permanentemente creativos no precisan de aprendizaje. No precisan de aprendizaje alguno. Pueden estar expuestos a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones, pero no precisan de aprendizaje alguno porque el aprendizaje es una necesidad inventada por el ego. Antes os comentaba, ¿no?, de esas personas que son analfabetas y son bondadosas, son amorosas, son empáticas, son generosas. No necesitan ningún curso de milagros, no necesitan ir a misa, no necesitan practicar Ho'oponopono para manifestar lo que verdaderamente son. Los auténticamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. No intentes transgredir los derechos de autor de Dios, porque solo su autoría puede copiar correctamente. Juego de palabras nos hace esa aclaración el traductor. Es un juego de palabras porque copyright significa derechos de autor y copyright significa también copiar correctamente. Dios es el autor, por lo tanto Dios es el autor. Todo lo que hacemos da noticia del autor, da noticia de él o da noticia de la ilusión de negarnos en nosotros ese autor. Si Dios es el autor, el copyright es una ilusión mundana. Los derechos de autor son unas ilusiones mundanas. No significa que tengamos que combatirlas, que tengamos que clamar porque no existan, no. Significa que aprendamos, que comprendamos la idea de que verdaderamente no somos autores de nada sin Dios. Esto lo dice el mismo Jesús, que es nuestro Maestro. Yo de por mí no puedo nada, no puedo hacer nada. Dios obra a través de mí. Sin el Padre no soy nada. Si lo dice Jesús, lógicamente sus hermanos y hermanas no vamos a ser menos. Por nosotros no somos nada, lo somos todo en Dios.
y todos los derechos de autor a él le pertenecen. Tu propia correcta autoría, esto lógicamente quien quiera defender sus derechos de autor pues estará en su derecho, entendido mundanamente, de hacerlo, ¿no? Que no se interprete como un ataque. Es lo que se nos está diciendo y lo que yo estoy comentando. Tu propia correcta autoría no radica en rehacer sus copias, sino en crear como él. No se trata de que rehagamos las copias, sino en crear como Dios. Creamos como Dios. Por lo tanto, de ahí ponemos algo de nuestra cosecha. Porque todos tenemos una función individual. Porque nadie es como tú en el mundo. Nadie es como tú. Aunque tú separado no seas nada. La vergüenza es siempre una expresión de egocentrismo, una asociación que ha sido hecha anteriormente. Hecha, no creada. Este tipo de asociación siempre es hecha por el hombre. Ambos podéis completar el tema SCT. Cuando se me pidió que hablara con me avergoncé y no pude hablar. Esto debiera corregirse por reconocí mi autoría. Bueno, no sé qué significan estas siglas. Es importante que vosotros por vosotros mismos leáis este texto del Urtes de un curso de milagro. Yo simplemente comento mis impresiones. Es un trabajo que a mí me hace un bien y si a alguien le sirve, pues estupendo. El traductor nos puntualiza de que estas frases a él le resultan incomprensibles. Dile a Bill que no puede avergonzarse de sus propias palabras, a menos que crea que él es responsable de ellas. Ya hemos corregido palabra por pensamiento y él es libre de ubicar la autoría de sus pensamientos como elija. Puede hablar desde su alma o desde su ego. Precisamente como elija. Si habla desde su alma, ha elegido, detente y conoce que es Dios, que yo soy Dios. Estas palabras son inspiradas porque provienen del conocimiento. Si habla desde su ego, está negando el conocimiento en lugar de afirmarlo. Hablar desde nuestro ego es negar el conocimiento en nosotros y por lo tanto no nos estamos afirmando en él ni lo estamos afirmando ese conocimiento en nosotros. Y así está desanimándose a sí mismo. Negar el conocimiento es desanimarnos y por lo tanto sin ánima, sin alma, sin corazón, sin sentimiento nos relacionamos con nuestros semejantes. Eso es negar el conocimiento en nosotros. Los desanimados no tienen otra elección que ser narcisistas. El narcisista necesita proteger a su personaje, necesita reivindicar lo que cree ser. Ve afuera una autoridad ante la cual debe de reivindicarse. Los desanimados no tienen otra elección que ser narcisistas, y ser narcisista es depositar tu fe en lo que no tiene valor. Tu auténtico valor es tu divina autoría. Ese es tu auténtico valor, tu divina autoría, y tu alma es su reconocimiento. No puedo guiar vuestros egos a menos que los asociéis con vuestras almas. Fijaos lo que se nos dice: asociar vuestros egos con vuestras almas, es decir, asociad vuestros personajes con lo que verdaderamente sois. Permitid que ese personaje que interpretáis en el mundo dé noticia de lo que verdaderamente sois. No lo digo yo, se nos dice, se nos está diciendo en este apartado del Urtes de un curso de milagro. Atacar los errores de las falsas identificaciones no es mi función ni la vuestra. Destruir al demonio es una empresa sin sentido. Cervantes escribió una excelente descripción de este procedimiento, aunque no entendió su propio simbolismo. Cervantes no entendió su propio simbolismo, algo que acontece a menudo en los escritores. Todo el que escriba es una persona muy despierta. Así suele ser, pero a veces ni siquiera lo es tanto como para comprender aquello que está compartiendo. El verdadero punto de su escrito, del escrito de Cervantes, era que su héroe era un hombre que se percibía a sí mismo sin valía porque se identificaba con su ego y percibía su debilidad.
Entonces se dedicó a alterar su percepción, no corrigiendo su identificación errónea, sino comportándose de forma egoísta. La figura de Don Quijote es siempre ha sido muy seguida sobre todo por los anglosajones, ¿no? Es incluso más relevante en el extranjero de lo que es en los países de habla hispana. Chesterton escribió una descripción excelente de Cervantes y de su percepción de su antihéroe, una visión del hombre que el ego tolera demasiado frecuentemente pero que el alma nunca apoya, y ve a través de una tierra cansada, una dispersa carretera en España, en la que un enjuto e insensato caballero cabalga por siempre en vano. Qué bueno que se nos hable de estas figuras, ¿no? Cervantes, Chesterton. En el libro impreso de Un curso de milagros, pues también se podría haber hecho, ¿no? Puesto que ya que esto fue canalizado así, quiere decir que este es el texto original. Es el texto que nos debe de interesar a los estudiantes y las estudiantes de Un curso de milagros, ¿no? Sin menospreciar, sin menosvalorar el texto impreso y el trabajo de sus editores, como por ejemplo Ken Wapnick. Pero la figura relevante es Helen Chapman y Bill Thetford. Esas son las figuras relevantes. Ellos fueron los que trabajaron, los que nos dieron a conocer este fantástico documento llamado Un curso de milagros. No te embargues en viajes insensatos, porque ciertamente son en vano. Viajes insensatos, se nos está refiriendo a lo que hace Don Quijote, ¿no? También podemos recibir una enseñanza positiva de la figura de Don Quijote, pero ese no es el tema que hoy toca. Eso ya lo hice en algún otro vídeo. No te embarques en viajes insensatos, porque ciertamente son en vano. No te embarques en la idea de querer solucionar el mundo desde el mundo. No salga esa temeridad a la que antes aludía. No des el salto temerario para convertirte en el redentor de los que sufren. Relájate y disfruta, take it easy. Trabaja en tu interior y de manera natural te vas relacionando desde el amor, porque estás invirtiendo en el amor al hacer ese trabajo interior. Trabajar en el interior, trabajar interiormente, no es aislarte de tus semejantes, lo necesitas a tus hermanos y hermanas para hacer ese trabajo. Y para que el fruto de ese trabajo se manifieste, los necesitas. No podemos estar sin estar relacionándose. Relacionándose es un gerundio eterno, permanente. No te embarques en viajes insensatos, porque ciertamente son en vano. Puede que el ego los elija, porque el ego es tanto enjuto como insensato. Pero el alma no puede embarcarse en ellos, porque es por siempre reacia a abandonar sus cimientos. El viaje a la cruz debiera ser el último viaje insensato para toda la mente. El viaje a la cruz debiera ser el último viaje insensato, el último viaje hecho sin sensatez, sin sensibilidad. Sensatez, sensibilidad, sentimiento. Todas estas palabras tienen una misma raíz. No permanezcas en él, abandónalo y darlo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu propio último viaje insensato, serás libre también de unirte a mi resurrección. La vida humana ciertamente se ha desperdiciado en la repetición compulsiva, que vuelve a promulgar de nuevo la separación, la pérdida de poder, el insensato viaje del ego en su intento de reparación y finalmente la crucifixión del cuerpo a muerte. Voy rápido porque estoy llegando a la hora y a la hora se para automáticamente el vídeo. Las repeticiones compulsivas pueden ser infinitas, a menos que se abandonen por un acto de voluntad o más adecuadamente como creación activa. No cometas el patético error humano de agarrarte a la vieja y rugosa cruz. No le rindas culto a la cruz. Ríndele culto a aquello que esa cruz nos libera. Nos libera del dolor, nos libera del sufrimiento, nos libera del sacrificio. Nos invita a la resurrección, nos invita a que muramos a un mundo de separación, para reconocernos en nuestra vida eterna. El único mensaje de la crucifixión es en respeto con la capacidad del hombre para trascender la cruz, y si no lo hace es libre de crucificarse él mismo tan a menudo como elija.
pero este no era el evangelio que yo tenía la intención de ofrecerle. Tenemos otro viaje que emprender y espero que si ambos leáis esta nota cuidadosamente os ayudarán a prepararos para emprenderlo. Bueno, pues aquí concluyo con mi charla. Muchas gracias por haberme escuchado.